Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. La Junta Central Electoral y los partidos políticos se reunieron, analizaron los pros y los contras de las resoluciones de la Junta Central Electoral sobre la precampaña y sobre los mítines y las vallas y las caravanas estampados en una resolución de la Junta con las prohibiciones del lugar de acuerdo a lo que establece la ley. Se oyeron las posiciones de los partidos y se llegaron a consensos de darle unos días de revisión a la Junta de acuerdo a lo que plantean los partidos en la cumbre que se celebró este martes, para entonces la Junta proceder en consecuencia. La Junta hizo valer realmente su posición de en qué están ellos. Lo dijo el presidente Román Jaques. La Junta Central Electoral no es el verdugo de un proceso electoral. Y si así ha sido visto, no debe ser el verdugo, por lo menos en el contexto constitucional y democrático actual. Es el órgano que administra el proceso electoral. Es el que debe hacer respetar las reglas de juego, pura y simplemente. Día a día, la Junta Central Electoral da pasos para seguir fortaleciendo su confianza. El Pleno, en procura de todo este proceso, quiere anunciar aquí que ha dado instrucciones precisas a la Dirección de Informática, a la Dirección de Partidos Políticos, a la Dirección de Elecciones, a la Dirección de Financiamiento y Control de los Recursos y a las direcciones que impactan, para que cada 15 días tenga que tener reuniones con los delegados acreditados ante la Junta Central Electoral, técnicos y políticos, para tratar todo lo atinente al proceso electoral. No cabe dudas de que se llegó a este acuerdo, y al llegarse a este acuerdo, a estos acuerdos de comprensión, de discusión, y se abrió este espacio de que cada 15 días se van a reunir los delegados políticos y delegados técnicos de los partidos con el funcionariado de la Junta, director de elecciones, director de cómputo, todos de informática, para analizar los pros y los contras en la marcha del proceso de la campaña hacia las elecciones. Y esto fortalece lo que hemos estado diciendo, fortalece en gran manera lo que es la posición de la Junta Central Electoral. Qué bueno que así ha sido. Precisamente sobre este tema, en mi columna de esta semana, en el Listín Diario, hablo sobre el significado de estas situaciones de la Junta y el significado de los procesos hacia el fortalecimiento de la democracia, específicamente en las alianzas políticas, pero también en cuanto a los entendimientos que hay entre Junta, partidos entre sí, lo que tiene que ver con todo el proceso político, partidista y electoral en República Dominicana. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. La vida política dominicana ha vivido, como cualquier otra democracia, los momentos de tensión que provocan los antagonismos entre líderes y partidos. Eso es propio del ejercicio político, y aunque pareciera que divide las sociedades y provocan abismos insalvables, entre los dominicanos, las negociaciones, acuerdos, alianzas y el ejercicio libre en las urnas, al final se impone. Hoy disfrutamos de un clima envidiable de estabilidad política, paz social, controles de la economía, ejes fundamentales de una convivencia que nos permite enfrentar los problemas con mejores resultados que si viviéramos
en el caos institucional y o en una zozobra social. Aquí tenemos más egos, soberbia y enconos de algunos líderes que de problemas insalvables. Por ello, saludo las muestras de civilidad de los partidos y políticos entre sí y de partidos con la Junta Central Electoral, al sentarse en la mesa de las conversaciones, del diálogo, de cara a ser más llevadero el proceso que transitamos hacia febrero y mayo de 2024. Todo apunta a la conformación de dos grandes bloques, uno conformado por el partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que anuncia acuerdos y alianzas con unas 18 organizaciones y movimientos políticos. El otro, de oposición, encabezado por los tres principales partidos contrarios al gobierno, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, que se adjuntan a otras agrupaciones llamadas emergentes. Independientemente del resultado de las urnas, estas concertaciones, como las conversaciones junta partidos, creo constituyen un paso importante en la consolidación de nuestros procesos democrático-electorales, que nos indica que el diálogo sigue siendo posible, pese a lo agrio y a veces ríspido de las batallas por el poder. Después de haber visto esta columna, tengo una entrevista interesante con un joven candidato. La presentación hecha y el conversatorio hecho también con Derek Baez. A continuación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Los últimos días hemos estado conversando con varios aspirantes a posiciones a senadores, a síndicos, a alcaldes, diputados de las diferentes circunscripciones, porque estamos en la etapa de la elección de los candidatos que van a competir en los torneos electorales del año próximo. En febrero las municipales, en mayo las presidenciales junto con las congresuales. Y yo he tratado de hacer este balance principalmente con jóvenes. ¿Por qué con jóvenes? Porque tienen una visión diferente de lo que es la vida política. A veces nosotros no confiamos en los jóvenes, y se lo he dicho varias veces, porque creemos que los jóvenes lo que están pensando es en el dembow, en la chelcha de la esquina, en el musicón, en la cosa. No, hay muchos jóvenes aterrizados que tienen verdaderamente una visión de país. Hoy tengo conmigo para conversar con ustedes a Derek Baez. Derek Baez es un joven de Santo Domingo Este, y él está aspirando a diputado por la circunscripción 1. Primero a la candidatura de diputado y después a ser diputado por la circunscripción 1. Buenas noches, Derek. Muy buenas noches, don Rudy. Para mí es más que un placer coincidir con la audiencia. Una noche muy especial porque verdaderamente ahora sí es verdad que el país me va a escuchar. Y no solamente por el título del programa, sino más bien porque sabemos que hay una gran audiencia que ahora en las noches pues sintoniza este espacio. Para mí es más que un placer hablar sobre Santo Domingo Este, mis propuestas al Congreso Nacional y, como no, sobre el acontecer político nacional. Yo conversaba la semana pasada precisamente con un joven aspirante a diputado de Santiago y le preguntaba, ¿cuáles son tus propuestas? Y me dijo, ayudar a la gente. Eso es muy genérico, muy general. Dime algo. Bueno, a mí se me ocurre. Entonces yo me quedé con un mal sabor, porque yo insistí mucho con él. Tú debes tener una propuesta, tú debes hacer una oferta, tú debes tener una visión de a qué vas a la Cámara de Diputados. Y yo veo que en tu presentación
en las redes sociales, una página muy completa. Además de presentar tus credenciales con tu currículum, presenta tus ideas de qué tú podías aportar desde la Cámara de Diputados. Háblame de esas ideas. Así es, nosotros desarrollamos una serie de diálogos comunitarios en el municipio de Santo Domingo Este. En estos ejercicios, que fueron encuentros en diversos sectores de manera específica de la circunscripción número 1, en Sancho Sá, Alma Rosa, Los Mameyes, Elizabelita. Antes de aspirar, hicimos estos ejercicios porque lo principal es tú ver las problemáticas que hay en una demarcación antes de tú decidirte por una aspiración. Yo creo que la sociedad en general está apoyando causas que encabecen propuestas, no candidaturas vacías ni candidaturas orientadas a eso mismo que usted establecía, a una ignorancia del ejercicio, pero sí pensando en los beneficios económicos que podría generar el hecho de usted obtener una posición de poder dentro de los distintos organismos de toma de decisiones. En esos diálogos comunitarios que realizamos en el municipio de Santo Domingo Este, llegamos a la conclusión de que Santo Domingo Este es el municipio de mayor densidad poblacional, es el que mayor habitantes tiene y es el que mayor crecimiento se proyecta de aquí a 20 años. Actualmente contamos con 1.200.000 habitantes y a pesar de ser el municipio más importante en términos de población, nosotros no contamos con un centro de atención psicológica o centro de atención psicosocial que brinda asistencia en la materia para el municipio de Santo Domingo Este. En el caso particular de Santo Domingo Norte, de manera específica la zona de la Nueva Barquita, que a nivel poblacional es mucho más reducido que Santo Domingo Este, cuenta con un centro de atención psicosocial mejor conocido como Centro Reside. Fue una iniciativa de las pasadas administraciones gubernamentales. Yo soy de posición que no puedo criticar lo que estuvo bien independientemente de que no haya sido una iniciativa. Si no, porque no lo tenemos del lado mío. Y no solamente el hecho de por qué no lo tenemos del lado mío, sino también por la funcionalidad que hay, don Rudy. Yo le estoy hablando que en Santo Domingo Este hay decenas de familias que tienen que trasladarse diariamente hacia Santo Domingo Norte a poder darle cualquier tipo de terapia en materia cognitiva, en materia de salud mental, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, porque en Santo Domingo Este no contamos con un centro modelo de este tipo. Y cuando hablamos en materia de salud mental, créame que la inversión que hay que hacer para usted poder recibir asistencia en la materia es cuantiosa. Sí. Las consultas son 2.700, 3.500 pesos dependiendo del especialista. Los medicamentos caros, los seguros no lo son cubren. Consultas recurrentes, los seguros no lo cubren, los medicamentos muy costosos. O sea, que para cualquier familia que tiene una situación en materia de salud mental sería una odisea pues padecer este problema, aparte de que aquí hemos recurrido a soluciones tradicionales, como yo las he calificado, por el hecho de tener una escasez económica para poder recibir asistencia. ¿Y cuáles son esas soluciones tradicionales? Bueno, la botella de mallita, la verde que hace espumas. ¿Y por qué? Porque básicamente la gente ha visto en este tipo de consumo de alcohol una vía para poder alivianar cualquier carga que tenga que ver directamente con una problemática en materia de salud mental. Me siento deprimido, me voy a dar un trago. Tengo depresión, bueno, bébete una cerveza. O sea, esa ha sido la solución tradicional que la gente ha buscado a este tipo de problemas, pero ha sido precisamente por el déficit económico que hay en el país para poder recibir cualquier tipo de asistencia. Pero del mismo modo, hay una ley importantísima. Yo tengo una hermana que tiene discapacidad auditiva de nacimiento, se llama Kiara. La misma aquí se graduó de bachiller y cuando termina pues el bachillerato, ella quería estudiar arte culinario. Aquí hay universidades que reciben personas con discapacidad auditiva, pero tienen que ser de familias clase media alta, porque usted tiene que pagar, aparte del tema de inscripción, de la mensualidad de la universidad, o si es trimestral o si es semestral, usted tiene que pagarle un intérprete para que ese intérprete pues pueda ir a cada clase y poder de una forma u otra traducirle lo que ahí se está impartiendo. O sea, para que haya una comunicación asertiva entre el estudiante con discapacidad auditiva y la universidad que ofrece la materia. Sin embargo, una familia que no tenga los recursos suficientes no va a poder darle esa facilidad a sus hijos. Mi familia, que entra dentro de esa condición, decide que ella se vaya a estudiar al extranjero porque cuenta con la documentación que le permitía hacerlo, y allá se graduó en Puerto Rico de arte culinario. Cuando llega a la República Dominicana, la única propuesta que recibió, y al final no la recibieron por la condición que tiene, fue en un restaurante. Y le dicen, mira, yo no la puedo recibir porque por la condición de ella el espacio no está acondicionado para que ella pueda brindar el servicio aquí en este restaurante, lo que fue una sorpresa para mi madre, porque en Puerto Rico automáticamente ella se gradúa en el Hotel Sheraton. Tenía plaza. Una alta cadena, le ofrecen automáticamente una plaza, independientemente de la condición. Y aquí hay una ley, es la ley 0513, que regula la discapacidad en la República Dominicana y establece una serie de incentivos
tanto para el sector público como privado, que se acoja a esta normativa. Estamos hablando que personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, según esta legislación, en el caso particular del sector público es un 5%, y en el caso particular del sector privado es de un 2 a un 3%, aparte de generar una serie de exoneraciones en materia impositiva para que si tú tienes que hacer algunas remodelaciones dentro de la infraestructura laboral, lo puedas hacer para acoger a un capital laboral que tenga cualquier condición especial. ¿A qué nosotros estamos apelando? La función de un diputado es representar, legislar y fiscalizar en favor, en primer lugar, de su circunscripción, de su demarcación, pero también en favor del país. Automáticamente te conviertes en legislador. No representas solamente a Santo Domingo Este, representas a la República Dominicana dentro del Congreso. Por ende, como una labor es fiscalizar, nosotros pretendemos desde el Congreso Nacional fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. ¿Qué instituciones del Estado no están cumpliendo? ¿Cuáles instituciones sí se han acogido? ¿Qué empresas privadas pues quieren acogerse a esta legislación para beneficiarse de la serie de incentivos, pero al mismo tiempo para contratar un personal que tenga discapacidad auditiva, que tenga discapacidad visual o que tenga discapacidad físico-motora, que es 100% funcional? Dentro de la batería de candidatos que hay en nuestro proyecto de diputado, hay un precandidato a regidor, otro precandidato de la Juventud, Brian Ledesma, Stalin Tolentino. Y en el caso particular de Stalin Tolentino, él tiene discapacidad visual. Y en un ejercicio que estábamos haciendo en un sector popular, decía una joven que ella no entendía cómo una persona con discapacidad visual pretendía aspirar a regidor y representar a una demarcación. Cuando ella dice eso, yo me asombro. Y intenté maquillarlo un poco, pero por más que lo quise hacer, no pude porque sentí impotencia. Y le digo, mira, la verdad que la ignorancia es atrevida. Y te digo esto porque cuando Balaguer gobernó, tenía discapacidad visual en un periodo determinado de su gestión gubernamental. Y a pesar de tener discapacidad visual en ese periodo determinado, con luces y con sombras, podemos destacar cosas positivas y cosas negativas. Y gobernó la nación. Propia de cualquier gobierno. Propia de cualquier gobierno. Él dijo aquella famosa frase de que no voy al palacio ni a ensaltar agujas ni a hacer juego del tiro al blanco. No, fue famosa aquella frase en un discurso. Ni ensaltar agujas. Ni ensaltar agujas, ni hacer ejercicio de tiro al blanco. Bueno, Stalin, en el caso particular de él, dijo que para tener visión no se necesita ver. Y eso lo dijo en una plenaria, y cuando dijo eso todo el mundo empezó a aplaudir. Y cuando le dije eso a la joven, que automáticamente hizo memoria histórica, dijo, wow, te pido disculpas y le pido disculpas a él. O sea, es un tema de que aquí hay que normalizar la condición, aquí hay que hacer una campaña de concientización para que la gente vea que tener una discapacidad no se traduce en una deficiencia, no se traduce en una imposibilidad. A veces es hasta un plus para tú desarrollar muchas otras habilidades. Para desarrollar cualquier otra habilidad. En el caso particular de él, es graduado de informática, imparte docencia en Infotep. O sea, es una persona totalmente normal, que aquí hay, obviamente, por un tema de estigma social, por un tema de costumbre y tradicionalismo, vemos cualquier debilidad, pero no es así. Ahora, del mismo modo, en Santo Domingo Este, entrando un plano ya urbanístico y que tenga que ver directamente con la movilidad, nosotros tenemos una situación del tráfico verdaderamente complicada. Sí. Cuando queremos trasladarnos hacia el Distrito Nacional es una odisea. Estamos hablando que un trayecto que te puede tomar 20 minutos, 25 minutos para tú trasladarte desde Santo Domingo. Tú no sabes de una hora para adelante cuánto. Hacia el Distrito Nacional. Uno no sabe ni siquiera a qué hora va a llegar. Saliste a las 6 de la mañana para llegar a tiempo y llegaste a las 9:30 o llegaste a las 9 porque se presentó cualquier situación. En Santo Domingo Este contamos con el metro. Hay una parada que llega hasta Megacentro frente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El Master Plan contemplaba que iba a recorrer toda la San Vicente de Paúl hasta llegar a Los Tres Ojos, beneficiando sectores como Villafaro, Mandinga, Alma Rosa Primera y Segunda, la 25 de febrero, Maquiteria, Los Mameyes, Elisabelita. Estamos hablando que en ese tramo hay una densidad poblacional de alrededor de 250.000, 300.000 habitantes, que se trasladan diariamente hacia diversos puntos de la provincia de Santo Domingo en primer lugar, pero de manera principal al Distrito Nacional porque es el foco concentrado de trabajo. Claro. Por ende, nosotros entendemos que la actual gestión gubernamental debe apelar por la continuidad de esta extensión del metro. Así como desde el 9 de la autopista Duarte hacia Los Alcarrizos se está haciendo, beneficiando 350.000, 400.000 habitantes, entendemos que en Santo Domingo Este se le debe dar continuidad al metro para beneficiar a esos 350.000, 400.000 habitantes que se trasladan diariamente hacia diversos puntos de la provincia a brindar servicios profesionales y en ocasión a buscar incluso hasta asistencia médica. Eso dinamiza la provincia, claro. De las personas que tienen que ir desde Santo Domingo Este hacia la Nueva Barquita,
lo hacen precisamente tomando el metro en Megacentro, porque está la parada Mamá Tingó, ahí se desmontan, toman un carrito y están en la Nueva Barquita. O sea, es una solución a la movilidad significativa que va a beneficiar de manera directa a decenas y decenas de personas que se trasladan diariamente. Nosotros hemos focalizado nuestra candidatura en propuestas. Entendemos que ha habido un crecimiento de la ciudadanía en materia pues, cognitiva y hay una mayor identificación de candidatos con propuestas. La gente no está apelando a canastillas ni maquinitas de humo para brindar el favor del voto. La gente está apelando a una candidatura ciudadana que encare necesidades sociales y que piense en soluciones directamente hacia la comunidad. Y a eso es que estamos apelando. ¿Cuántos precandidatos hay por la circunscripción 1 de tu partido? Actualmente el Partido Revolucionario Moderno tiene 11 candidatos. ¿Para sacar cuántos aspirantes? En el caso particular de la composición de lo que es la boleta dentro de la circunscripción 1, estamos hablando que hay 6 posiciones hábiles. Sí. De esas 6 posiciones... Ahora mismo, ¿cómo está distribuido? De esas 6 posiciones, la ley de partidos establece que puede ser un 40%, un 60% hombre o mujer. Sí. En ese sentido, actualmente el Partido Revolucionario Moderno cuenta con 3 plazas de esas 6. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 2 plazas y la Fuerza del Pueblo tiene 1 plaza. Okay. Por la proyección electoral y por la situación que hay actualmente de manera coyuntural, no sabemos mañana, pues hay grandes posibilidades de que el partido oficialista pudiera retener 4 plazas en vez de 3. Es decir, que habría una vacante más. Ahora, lo que estamos debatiéndonos es la composición de la boleta de los candidatos oficiales del Partido Revolucionario Moderno. Y de ahí van a salir 6 perfiles. Actualmente, pues entendemos, no por un tema de lo que yo sea, no por un tema de que yo quiera ayudar a la ciudadanía, como popularmente dicen muchos candidatos, yo creo que la gente va a votar por propuestas. ¿No hay reservas? Hay una reserva. Una reserva. Una reserva. Sí. Que puede ser, en tal caso, pudiera ser para la cuota. Pudiera ser, si no sale. La ley contempla un 10% para la juventud, pero es de la propuesta nacional. El Partido Revolucionario Moderno está compelido a, dentro de su propuesta nacional, presentar candidatos jóvenes. Nosotros entendemos, obviamente, las cuotas son luchas sociales bien ganadas. Sin embargo, a lo que estamos apelando es al favor de la gente. Y según informaciones que manejamos, estamos bien posicionados. ¿Por qué tantos jóvenes, desde la visión tuya? ¿Qué tú eres en tu comunidad? Porque a veces uno es profesional, ese es el hijo de doña fulana o el hijo de don fulano o el hermano de Perencejo. O sea, muchas veces a uno lo ubican dentro de su área de desarrollo por otros elementos. Ahora, Derrick, ¿qué es en su comunidad? Yo soy Derrick, el ciudadano. Sí. El que realizó diversos diálogos comunitarios, consultando, cuestionando, indagando, verificando qué hacía falta en nuestro municipio antes de aspirar. La gente me valora a mí no por quien sea ni por lo que soy, la gente me valora por lo que estoy promoviendo. Estamos hablando de un 5% de empleo para personas con discapacidad. Vamos a impactar de manera directa personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad físico-motora, que representan entre un 10 y un 15% de la población del país. Estamos hablando de la continuación de las extensiones del metro, el impacto significativo que tendría sobre 300.000, 400.000 familias que diariamente se trasladan a buscar el pan de cada día. Estamos hablando de un centro de atención psicológica que va a brindar asistencia a cualquier persona que lo demande, que lo necesite de escasos recursos, que puede sufrir de ansiedad, que puede sufrir de depresión, que puede tener una depresión posparto y que no tiene los recursos económicos para poder tratársela. Yo creo que por eso la gente se está identificando conmigo y ha asumido la causa política y está apoyando una candidatura fresca y joven que encare necesidades sociales. ¿Tú vienes de una familia de políticos? Sí, vengo. Sí. Mi padre ha sido político toda la vida. Tengo tíos también que están en el ejercicio de la política. Porque a veces uno que comienza la trayectoria y uno a veces ve estos jóvenes. ¿Por qué tú te metiste a político? No, realmente hay una vinculación familiar. Sí, yo desde muy pequeño, 6, 7 años, recuerdo que entraba a esos grandes mítines del PRD en ese entonces. Sí, claro. Y era una participación no política, más bien de aficionado, de una persona que se sentía interesada por ver estos grandes eventos, los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez, los libros del doctor Bosch y del mismo modo también, cómo no, la mente brillante del doctor Balaguer. O sea, era una conjugación verdaderamente de lo anterior con lo nuevo y con lo futuro. Cuando hablo de lo anterior me refiero a José Francisco Peña Gómez, me refiero a Balaguer, me refiero a Bosch. Cuando hablo ya de lo más reciente me refiero al expresidente Fernández, Luis Abinader, don Hipólito Mejía, Danilo Medina, y así sucesivamente. Yo creo que a nivel generacional
independientemente de que no estamos como ambicionamos estar, la República Dominicana está mejor que antes y va a poder seguir avanzando. Yo creo que sí. Gracias, Derry, por acompañarme en este conversatorio. Mis mejores deseos de éxito y ojalá que tuviéramos una conversación ya más adelante siendo tú candidato. Porque ya cuando es candidato ya se conforma una estrategia de grupos, se conforma una estrategia ya con una visión no solamente la personal, aunque sí incida, sino ya de estructura política. Una visión más acabada. Más acabada. Espero que tengamos la oportunidad de conversar ya en ese plano, ya como candidato. Yo tengo la obligación de venir y es un compromiso que vamos a cumplir. Dios mediante, vamos a salir electos y ya es algo que se va a saber entre esta semana o la próxima semana. Sí. Y tengo el compromiso de estar aquí. Acuérdate que yo soy como el SIDA, que mato y desacredito. Si no viene, te denuncio por aquí. No voy a morir de eso entonces. Gracias, Derry. Un placer. Muy amable. Qué bueno conversar con los jóvenes sobre su participación en la política. Mucha gente le tiene miedo a la política. Yo no sé por qué. Yo soy uno de esos viejos ya que tuve la suerte, digo yo la suerte para mí, de que pasé por la universidad, por ejemplo, y no me picó el gusanillo de la política. Y toda mi vida, en mis 55 años de ejercicio periodístico ininterrumpido, dirigiendo periódicos, haciendo programas y todo esto, siendo reportero en la calle, nunca pertenecía a un partido político y mi rama del periodismo fue precisamente la cobertura política, para que usted vea. Y estos jóvenes son los políticos. Gracias de nuevo. Placer. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El paso fronterizo de Dajabón fue cerrado la mañana de hoy. Solo se permite el ingreso al personal de migración y aduanas que labora en el lugar, dejando a comerciantes y residentes de la zona fronteriza perplejos y preocupados de esta medida. Aunque no se ha informado de manera oficial las razones, el cierre repentino de la frontera ha generado una gran incertidumbre en la comunidad que tradicionalmente ha dependido del intercambio comercial y las relaciones transfronterizas. El paso fronterizo de Dajabón es una arteria vital para la economía local y ha sido un punto de encuentro para dominicanos y haitianos durante décadas. Al manifestar preocupación por el incremento de los casos de dengue que se están registrando en el país, el infectólogo Clemente Terrero consideró que el repunte de estos señala hacia una epidemia en expansión. La situación que vive en estos momentos República Dominicana con relación al dengue es grave. Una situación difícil y compleja que está comenzando y va en expansión, afirmó Terrero, al tiempo que sostuvo que desde hace 2 semanas es cuando ha iniciado el incremento de casos, pero las epidemias de dengue se pueden prolongar por meses y el panorama actual podría agravarse en los próximos días o semanas. 2 hombres murieron esta madrugada al enfrentar supuestamente agentes de la Policía Nacional que lo perseguían por el cuádruple homicidio de una familia en su vivienda ubicada en el sector Aminilla, en la provincia de Dajabón. Se trata del dominicano David Cruz Jiménez, de 39 años, oriundo de Dajabón, y el nacional haitiano identificado como Maquin Sopié, de aproximadamente 23 años. La juez suplente de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal,
Miolani Erasme Morillo, declaró como caso complejo la investigación que se lleva a cabo sobre la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto, donde murieron 37 personas y otras 59 resultaron con heridas. Las medidas de coerción que impuso fueron impedimento de salida, garantía económica, grillete electrónico y presentación periódica a administradores y representantes de la empresa Vidal Plus. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Al menos 11 personas han fallecido, 5 han desaparecido y decenas han resultado heridas debido a las inundaciones que han afectado a Grecia, Turquía y Bulgaria y que han causado enormes daños en viviendas, carreteras e infraestructuras. El aumento de las temperaturas exige un aumento de la acción cuando el planeta acaba de vivir el verano más caluroso jamás registrado, advirtió en un comunicado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a condiciones extremas con fenómenos meteorológicos que azotan todos los rincones del mundo, apuntó. El primer ministro chino Li Qiang lanzó un mensaje contra elegir bandos y contra la mentalidad de una nueva guerra fría durante su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Yakarta. Para mantener las diferencias bajo control, lo que es esencial ahora es oponerse a elegir bandos, rechazar la confrontación de bloques y oponerse a una nueva guerra fría de modo que las disputas se resuelvan de la manera adecuada, enfatizó Li en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que componen Japón y Corea del Sur. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La lucha contra las drogas, un tema de América Latina, serio. El narcotráfico, la influencia, los países productores de Sudamérica, los países distribuidores de Centroamérica, México, República Dominicana, los países consumidores, Estados Unidos, Europa. Una lucha contra este negocio violento, distorsionador de las economías, con la conformación de carteles, con gente con un poder y una influencia en los estados, en los gobiernos, en las autoridades, de todo. Una lucha muy desigual, muy desigual. Estados Unidos, Colombia, la cocaína, el fentanilo. Todo esto es analizado por La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano de esta semana, que titula El impacto de la lucha antidrogas. Lo comparto con ustedes a continuación y con este debate, esta puesta en escena del tema de la lucha contra las drogas, presentado por La Voz de los Estados Unidos de América. Me despido hasta mañana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.
Nos vemos mañana. Disfruten de este debate, de estas crónicas, de lo que está pasando en la lucha contra las drogas. Será hasta mañana. La estrategia internacional de control de drogas ilícitas por parte de Estados Unidos continúa enfatizando la erradicación de cultivos ilícitos por parte de Colombia. En el último informe sobre el combate a estupefacientes, Washington asegura que Colombia necesitará mantener una erradicación forzosa robusta y expandir la erradicación voluntaria. Sin embargo, en Colombia, donde el presidente Petro ha calificado de fallida la política antidrogas de Estados Unidos, el escenario del mercado de coca parece estar cambiando y muchos aseguran que se encuentra en un momento de colapso histórico, como lo explica Paula Díaz. Históricamente, la producción de hoja de coca ha sido considerada como la fuente de dinero más fácil y rápida para las 400.000 familias campesinas colombianas, pero las cosas están cambiando. Diversas organizaciones como Inside Crime, WOLA y múltiples informes periodísticos reportan una drástica caída en el precio de la hoja de coca y la ausencia de compradores en algunas regiones cocaleras. Los informes advierten problemas de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias campesinas que por años le apostaron a la coca. Un reporte del periódico El Espectador realizado en Argelia, Cauca, una de las zonas tradicionalmente cocaleras, asegura que el precio promedio de la carga de hoja de coca de 12.5 kilogramos bajó desde 2021 de 70.000 pesos colombianos, unos $17, a $9 en 2023. El kilo de pasta de base de coca se redujo en un 30%, de $826 en promedio a $586. Expertos y analistas indagan qué es lo que está ocurriendo con el mercado de la hoja de coca en Colombia. Una de las posibles razones a las que apuntan es la sobreproducción de coca en este país. Bueno, era un informe de Paula Díaz y ahora para analizar el tema me acompaña desde Bogotá Pedro Viveros, analista político, y desde Albuquerque, Nuevo México, Michael Vigil, ex jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y en los estudios, Adam Isaacson, de la Oficina en Washington de Asuntos para América Latina, WOLA. Bienvenidos todos. Adam, voy a empezar contigo. En este nuevo informe de WOLA, ustedes aseguran que el precio de la coca, de la hoja de coca, está colapsando en Colombia. Sin embargo, el consumo continúa, incluso todavía más, continúa hacia arriba. ¿No es esto contradictorio? ¿Y a qué se debe la caída en Colombia de los precios de la coca? Pues hicimos ese informe tratando de buscar las hipótesis, explicando por qué pasa eso. Y encontramos 12, de hecho, algunos más válidos que otros. Bien. Pero, bueno, algunos de los que más se destacaban eran una sobreproducción. A pesar del hecho de que la demanda mundial de cocaína está aumentando levemente, la producción de la hoja a nivel de todo el hemisferio ahora está disparándose. Entonces, más oferta que demanda. Hay muchas otras. Unas dinámicas de conflicto en Colombia, hay una fragmentación de grupos armados ahora. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa exactamente porque me gustaría nuevamente meter el bisturí en lo que estás diciendo. Voy a pasar ahora precisamente con Pedro. Bienvenido, Pedro. La caída en el precio de la coca y en muchos casos el abandono de sus cultivos podría considerarse como un logro en la llamada lucha contra las drogas de Estados Unidos. Bienvenido. Gonzalo, un saludo a usted, a Adam y a todos los que nos acompañan. Yo considero que es una mezcla de muchos factores. Yo quisiera decir algo que me ha llamado profundamente la atención en los últimos años, y es que en esas zonas donde se cultivaba o se cultiva la hoja de coca y se hace la transferencia a la cocaína, pues antes había, digamos, como una especie de gobernanza por parte de unos grupos ilegales. Y esos grupos ilegales salieron, unos firmaron los acuerdos de paz, otros fueron capturados, y ahí digamos que se abrió mucho a que muchos actores nuevos, Gonzalo, llegaran a esas zonas para tratar de incursionar en el negocio de la hoja de coca, pero sobre todo de la cocaína. Entonces, yo diría que es, digamos, como una tormenta perfecta. Hay unos factores de demanda en el mundo, las personas están cambiando los consumos, están cambiando a otras drogas mucho más pesadas y en muchos casos mucho más económica que lo que ocurre con la cocaína. Y también algunos países también aumentaron
su producción. Y eso hace, por supuesto, junto con las interdicciones y la política de lucha fuerte contra los carteles de la droga, que haya como una tormenta perfecta para tratar de pasar de ese odioso y criminal negocio de la cocaína que hay en países como Colombia a una expansión de otro tipo de cultivos legales en nuestro país, Gonzalo. Ya, retomo contigo de las 12 hipótesis que tenían. Nos estabas explicando varias. ¿Cuál de ellas es, crees tú, la más convincente? Bueno, lo que más me convence es la sobreproducción. Nunca hemos visto tanta coca producida a nivel de Sudamérica. Allá hay cultivos apareciendo en México y en Honduras, en otros países. Y bueno, tal vez en segundo lugar sería pues la fragmentación, el hecho de que hay muchos compradores, pero se están compitiendo tanto entre sí en esta época post-acuerdo de paz en Colombia que hay mucha confusión para los que siembran la cosa. Ya, bueno, muy bien. Ahora, Michael, bienvenido. Pese a la caída de los precios de la coca en Colombia, como lo están asegurando tanto Pedro como Aram, la demanda por cocaína en Estados Unidos continúa al alza, de acuerdo con informes de la DEA. En tu opinión, ¿qué revela esta situación de la política antidrogas de Estados Unidos? Bueno, se trata de esto, que no se ha mermado mucho el consumo de droga aquí en los Estados Unidos por las últimas 2 décadas. Pero hay muchos factores, como dicen los señores. Por ejemplo, con la caída de Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, ahora se ha convertido Honduras no más a un trampolín para la coca, pero ahora están produciendo plantíos de cocaína y laboratorios. Pero hay otro factor que es muy importante, que los carteles mexicanos ahora se están enfocando en drogas sintéticas, por ejemplo, metanfetamina, fentanilo, y es más fácil para producir, más fácil para introducir a los Estados Unidos. Entonces, esta es una política muy difícil para los Estados Unidos porque están enfocados en las drogas sintéticas, especialmente fentanilo, que ha causado como 70,000 muertes aquí en los Estados Unidos. 70,000 al año, exacto, de acuerdo a datos oficiales. Pero lo que se trata es que esto de Colombia, de lo que está sucediendo en crisis del bajo precio de coca, eso va a ser temporal. Y la DEA tiene que tener una estrategia para poder combatir eso. Un nuevo estudio de Naciones Unidas indica que los cárteles de la droga continúan permeando las cúpulas políticas y sociales de varios países latinoamericanos. El asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio a principios de mes ha sido relacionado por las autoridades ecuatorianas la lucha frontal que el candidato había prometido librar contra el crimen transnacional de haber llegado a la presidencia. Pero ¿cuál es el panorama del tráfico de drogas en el hemisferio y cómo ha enfrentado Estados Unidos en forma y fondo? Continuamos el análisis con Pedro Viveros, analista político, Michael Vigil, ex jefe de operaciones especiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y Aram Isaacson, de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Pedro, en el estudio de WOLA, fíjate que en el estudio de WOLA se indica que los grupos delictivos han creado ahora sus propias operaciones de cultivo, y han establecido sus propias redes de distribución, prácticamente relegando, ¿no?, a los cultivadores que antes les vendían la hoja de coca. ¿Es eso preciso en el estudio, crees tú? Si es así, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva tendencia? Primero, Gonzalo, decirle que WOLA lleva haciendo unos estudios muy importantes en nuestro país y en el hemisferio sobre este tipo de drogas. Entonces, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque al llevar esos estudios, pues llevan una especie de consecutivo de lo que está ocurriendo con este negocio ilegal de las drogas. Claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros en Colombia hay unos departamentos, que es el Cauca, norte de Santander, que queda en la parte fronteriza con Venezuela,
y abajo en el Putumayo, que es fronteriza con Ecuador, pues son unas zonas porosas en esas fronteras. Y allá han llegado grupos ilegales, como le decía anteriormente, había una gobernabilidad de los grupos ilegales en esas zonas que salieron. Ese vacío, como todo lo que ocurre, pues lo coparon algunos grupos ilegales nuevos, otros antiguos que no participaron de las negociaciones de paz, y llegaron a Colombia, Gonzalo, grupos ilegales vinculados con el narcotráfico, sobre todo de carteles mexicanos. Y estas regiones tienen, digamos, lo que ocurre en todo negocio, legal o ilegal. También llegan novedades a esos negocios. Y ahora, con menores zonas de cultivo, pues hay mayor producción de hoja de coca. Y eso lo hicieron con la vinculación directa de carteles ilegales extranjeros y de nuevos actores en estos territorios, Gonzalo. Bien, Michael, en este momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia que Pedro nos está hablando y también Aram, de un nuevo mercado de lo que está pasando con la hoja de coca y la cocaína en sí? Pero en este momento en Estados Unidos, ¿cuál es la tendencia del consumo de cocaína y fentanilo? ¿Son excluyentes o se complementan en la demanda del mercado estadounidense? Bueno, yo creo que, por ejemplo, sí hay demanda para la coca, pero yo creo que la droga más peligrosa y lo que se está consumiendo bastante aquí en los Estados Unidos es fentanilo, simplemente porque, y también metanfetamina, porque son más baratos que la coca. Entonces también los carteles mexicanos que mueven cocaína, pero también producen metanfetamina y fentanilo, como dije anteriormente, y mezclan fentanilo con otras drogas, heroína, metanfetamina, cocaína, marihuana, y eso ha causado muchos problemas. Pero la coca producida en Colombia tiene más ganancias, por ejemplo, en Australia, donde pueden vender un kilo de coca por $100,000, también en Europa, pero yo creo que son algo exclusivos, pero ahora el enfoque es fentanilo, pero los Estados Unidos no se puede descuidar de esta situación de la coca. Ya. Bueno, muy bien. Aram, en tu estudio, fíjate que en tu estudio detallas que los grupos delictivos han reemplazado la cocaína con la extracción de metales preciosos como el oro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto y cuál es el impacto en el medio ambiente, obviamente? Sí, eso es algo que vimos un poco hace 10, 12 años después de la crisis financiera del año 2008 y subió mucho el precio del oro y algunos cultivadores dejaron la coca para hacer como minería artesanal, cosas así. Claro. Ahora está pasando a mayor grado. El precio del oro sigue alto de nuevo. Y lo que pasa, bueno, los daños principales son que tumban demasiado bosque en zonas muy frágiles ambientalmente, destrucción de bosque. Y también, especialmente cuando los sacan de la arena de los ríos, usan mucho mercurio, arsenic en inglés, un veneno que realmente... arsénico, que mata a muchos peces, hace inviable el agua, como que ya no es potable, y afecta de manera bastante permanente la biodiversidad. Claro. Pero es muy atractivo en este momento, más que la coca, en varias zonas del país. Y muy rápidamente, el gobierno del presidente Petro asegura que ha mantenido un control en estas zonas. Pero ¿tú crees en eso? ¿Del control? Que ¿hay presencia estatal en estos lugares? Es muy impactante. Uno sale como unos pocos kilómetros de un casco urbano municipal y deja de ver cualquier evidencia de Estado. La red eléctrica, la policía... ¿En términos de educación? Justicia, no hay nada. Tal vez hay un puestico de una escuela primaria y nada más. Pedro, tú que estás en el centro de la tormenta, ahí en Colombia, la situación, ¿hay presencia estatal en estas zonas en donde están actuando estos grupos ilegales? Pues mire, Gonzalo, yo en esto quiero ser como muy preciso, y es en el siguiente sentido. Colombia ha sido un país que ha tenido media docena de violencia, de todo tipo, política, narcotráfica, violencia interpartidista, en fin. En el caso del narcotráfico hemos tenido diferentes facetas. Andrés Pastrana negoció con los Estados Unidos el Plan Colombia y se logró habituallar a las fuerzas militares de Colombia.
Después el presidente Álvaro Uribe desplegó una actuación muy fuerte contra las FARC y contra muchos grupos ilegales vinculados con el narcotráfico. Y Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz. Dentro de todo ese proceso, cuando usted lo mira retrospectivamente, pues usted encuentra que hubo mucho énfasis en materia de seguridad, pero las deudas históricas con temas sociales, con la llegada, digamos, del Estado a muchos territorios, sigue siendo muy grande en Colombia. Entonces usted tiene un país donde en Colombia hay 120 ciudades con más de 100.000 habitantes. Es decir, Colombia por esos conflictos se volvió un país urbano, dejó de ser rural. ¿Y eso qué hace? Pues que haya mucho desplazamiento hacia las ciudades y el campo quede mucho más abierto para que continúen en muchas regiones, pues haciendo este tipo de negocios ilegales como lo está explicando Adam. Bien, Michael, el fentanilo mata a unas 70.000 personas en Estados Unidos, según datos oficiales, cada año. Ese fentanilo, aseguran las autoridades, proviene de México. En este momento, varios políticos están promoviendo que se declaren los cárteles de México como organizaciones terroristas. Bajo esa designación, ¿crees que se lograría desarticular a los cárteles como lo aseguran los políticos? Para nada, Gonzalo. ¿Por qué? Esa designación hace tres cosas. Número uno, permite que los Estados Unidos vaya congelando cuentas bancarias en instituciones financieras aquí en los Estados Unidos de, por ejemplo, grupos designados como terroristas. Número dos, sanciona a ciudadanos americanos que tienen negocios con empresas de estos designados. Y tercero, trata de prohibir o prevenir la entrada de estos miembros de un grupo terrorista, pero ningún jefe de los carteles, por ejemplo, de México va a entrar a los Estados Unidos porque hay una recompensa de multimillones. Entonces no va a tener efecto y mucha gente no sabe de qué se trata esa designación y piensa que eso permite que los Estados Unidos entre a México a invadir con las fuerzas o a hacer bombardeos, y no es cierto. Ya, o sea que lo que están argumentando los políticos, en tu opinión, no es del todo preciso. Pero bueno, ese es un tema que podríamos analizar más adelante, Aram. Pero en el estudio que hace WOLA, fíjate que tú estás indicando que en Colombia el desplome precisamente de los precios, con este desplome, más bien el presidente Petro tiene una gran oportunidad, como lo llamas en el estudio, y tiene varias alternativas. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿A qué te refieres entonces de que el presidente Petro tiene una oportunidad de oro? Sí, llamamos al informe Crisis y Oportunidad. Y pues Colombia, bueno, saben, acabamos de estar hablando de la falta de presencia estatal en esas zonas rurales. Colombia sabe que eso es un problema grave y desde hace 30 años han tenido programas y esfuerzos para tratar de revertir ese vacío del Estado. El último es el primer capítulo del Acuerdo de Paz de 2016, que el presidente Petro dice que está muy comprometido en hacer realidad. Es la reforma rural, un plan para trabajar con comunidades para incrementar y poner una presencia estatal. Hay mucha desconfianza en esas zonas donde siempre se siembra la coca, pero hoy en día esos cultivadores y esas familias están pasando hambre, algunos bastante grave, y están pidiendo, rogando que haya más presencia del Estado. Para el gobierno de Petro eso es una oportunidad de oro para hacer inversiones dentro del marco de ese primer capítulo del Acuerdo de Paz y, bueno, hacer llegar al Estado por primera vez esas partes tan abandonadas del país. Bien, Pedro, en tu opinión, ¿qué tan efectiva ha sido hasta la fecha la política del presidente Petro de concentrarse en la interdicción de la cocaína en lugar de la erradicación forzosa de coca? Rápidamente. Pues en el mismo estudio están las cifras. Hay un aumento del 12%. Han hecho mucho énfasis, por supuesto. Yo creo que ahí hay también una falta, creería yo, de coordinación en muchos sentidos, sobre todo por parte de las agencias nuestras, porque hubo muchos cambios dentro de la cúpula, dentro de las
dentro del estamento militar, que hace que haya, pues mientras salen los que estaban y llegan los nuevos, pues ese acoplamiento, creería yo, en este último año del gobierno del presidente Petro, no ha logrado los réditos que yo creo que debería existir con una política de las interdicciones. Por supuesto que se ha hecho un trabajo importante, pero creería yo que hay una especie de pasivo en ese frente, Gonzalo. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Michael, tus conclusiones sobre la lucha de Estados Unidos contra las drogas, la cocaína y el fentanilo. Adelante. Bueno, se trata de esto que es una lucha permanente porque mucha gente dice que es una guerra contra las drogas, pero cada guerra tiene su fin. Yo creo que si no reducimos la demanda aquí en los Estados Unidos, si no es México, si no es Colombia, va a ser otro país que va a producir y introducir drogas aquí en los Estados Unidos. Claro. Yo estoy de acuerdo con el señor que dijo que esto es una gran oportunidad para Colombia para convertir a estos cultivadores que crecen la coca a otros productos. Claro. Entonces, la ventana para hacer eso es muy corta. Bueno, gracias, Michael. Pedro, tu análisis rápidamente. Gonzalo, yo creo que esta es una oportunidad para que el gobierno del presidente Petro y en adelante pues lo aprovechen para que hagan efectiva una visión de su lucha contra las drogas. Pero hasta el momento creo que ha sido bastante menor, en tono menor, esa política que se puede implementar desde Colombia para ayudar en la disminución del narcotráfico, Gonzalo. Gracias. Bien, ¿y Adam, finalmente? Pues mientras la ventana sigue abierta, no queda claro exactamente qué es la política del gobierno de Petro. Están desarrollando una política antidrogas, pero ya llevan un año y estamos esperando saber los detalles. Muchísimas gracias a Arama Isaacson, a Pedro Viveros y a Michael. También, Vigo. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.